Hola amores, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo acá haciendo un nuevo video hoy para retomar temas de geometría que hemos venido viendo a lo largo del año, pero que me interesa que repasemos un poquito antes de empezar con los temitas nuevos. En realidad este repaso es muy sencillo. Yo quiero que hagan un poquito de memoria y nos vayamos juntos a la época del año en donde vimos los cuerpos y las figuras geométricas. Entonces, no sé si ustedes se acordarán que yo les di una clase con una cajita, ¿sí? Esta cajita decíamos que era un cuerpo porque tenía volumen, es en este caso un prisma, ¿sí? Tenía 3 dimensiones, entonces era un cuerpo. Pero nosotros aprendimos a hacer el desarrollo de los cuerpos geométricos, es decir, que yo desarmaba la cajita y cuando yo hacía el desarrollo del cuerpo geométrico desarmando la cajita, iba viendo que si la desarmo del todo, en este caso no la puedo desarmar porque está pegada, pero si yo la desarmo del todo, me va a quedar el desarrollo de este cuerpo geométrico y voy a ver que cada uno de los lados de este cuerpo, ¿sí? Las caras de este cuerpo geométrico son figuras geométricas, ¿sí? Y las figuras geométricas tenían 2 dimensiones, ¿sí? No tenían volumen, esa era la diferencia que hacíamos. El cuerpo tenía volumen y las figuras geométricas eran planas. En ese momento vimos un montón de figuras geométricas, también cuerpos geométricos, y aprendimos los elementos, ¿sí? De los cuerpos geométricos y de las figuras geométricas. Y cuando hablábamos de figuras geométricas, hablábamos de polígonos, y entonces decíamos que para que yo tuviera un polígono, hacíamos mucho hincapié en que necesitábamos tener una región interior y a su vez una poligonal cerrada. Les voy a dar un ejemplo en la pizarra. Recuerden por favor siempre que trabajamos en geometría con instrumentos de geometría. Yo no tengo la regla ni siquiera en este momento, pero a propósito porque estoy haciendo malabares para que el teléfono grabe y se vea toda la pantalla, entonces no me van a dar las manos. Pero ustedes hagan de cuenta que yo les estoy dando la clase en este momento con una regla, ¿sí? O con una escuadra. Me voy a correr, me voy a poner acá. Y, por ejemplo, nosotros teníamos una figura cualquiera, en este caso es un triángulo. Ya les dije, por favor, mírenlo con amor y, sobre todo, hagan de cuenta que me están viendo con una regla en la mano, trazar este triángulo. Pero, ¿qué pasa? Yo acá solamente tengo una poligonal cerrada, ¿sí? Una línea poligonal cerrada. Yo, para poder decir que esto es un polígono, lo que necesito es tener una región interior, ¿sí? La región interior más la poligonal cerrada que delimita esa región interior va a ser el polígono. Y acá llegamos así al tema que a mí me interesa enseñarles el día de hoy, que es el perímetro de las figuras. Tal vez ustedes ya lo han visto en otro momento, en algún otro grado, pero ¿qué es averiguar el perímetro de una figura? Averiguar el perímetro es averiguar cuánto mide el contorno, ¿sí? Es decir, la suma de todos sus lados. Miren, yo sin regla lo que soy, un horror. La suma de sus lados. Es averiguar cuánto mide el contorno total de esa figura, ¿sí? ¿Cómo hago yo para poder medir este perímetro? Y bueno, yo tengo que saber cuánto miden los lados, en este caso del triángulo. Cada lado del triángulo y voy a tener que sumar todos los lados del triángulo o del polígono que tenga, la figura que tenga, para en ese caso poder sacar cuál es el perímetro. Supongamos que este triángulo, que así como mirándolo con mucho cariño, tiene 2 lados iguales, vamos a decir que miden 2 metros cada uno de estos lados, y este es un poquito más corto, mide 1,5 metros. Entonces nosotros decimos que para averiguar el perímetro de una figura, lo que tengo que hacer es sumar todos sus lados. O sea que puedo poner 2 metros más 2 metros más 1,5 metros. También puedo poner, si nos acordamos de los cálculos combinados que vimos en algún momento, 2 metros por 2, es otra forma, más 1,5 metros, ¿sí? Me va a dar el mismo resultado. Fíjense, 2 más 2, 4, más 1,5, 5,5 metros es el perímetro de este triángulo,
¿sí? Fíjense una cosita. Acá quiero que les quede esto claro. Esto es lo mismo que esto, nada más que como yo ya aprendí a principio de años cálculos combinados, por ahí puedo utilizar expresiones más cortas, ¿sí? Pero es lo mismo, 2 metros más 2 metros es lo mismo que decir 2 metros por 2. 2 metros por 2, no 2 metros por 2 metros. Cuidado con eso, que lo vamos a ver en la próxima clase cuando aprendamos superficie o área. ¿Qué pasa? Para sacar entonces el perímetro, nosotros vemos que lo que tenemos que hacer es sumar la medida de cada lado de la figura que a mí me están pidiendo que le averigüe el perímetro. Entonces, así como yo les digo que esto lo puedo expresar de estas dos maneras y es indistinto, también puedo hacer, por ejemplo, vamos a suponer que esto es un cuadrado, ¿sí? Y por lo tanto nosotros sabemos que los cuadrados tienen todos sus lados iguales. Entonces a mí a lo mejor me dicen, averigua el perímetro de este cuadrado y me dicen que su lado mide 7 metros, ¿sí? Y entonces yo digo, bueno, ¿y cómo hago para saber todos los lados cuánto miden? Y tengo que utilizar la lógica y tengo que recurrir a lo que ya he aprendido. Yo sé que el cuadrado tiene todos sus lados iguales. Por lo tanto, va a ser lado, la medida del lado, ¿cuántas veces? 4. 4 veces va a ser la cantidad de veces que voy a tener que multiplicar esta medida para saber cuánto mide, en este caso, el perímetro del cuadrado. O sea que sería 7 metros por 4 es igual a 28 metros. El perímetro de este cuadrado es de 28 metros. El contorno es de 28 metros, ¿ven? Pero lo expresé de otra manera. Yo también podría haberlo hecho 7 más 7 más 7 más 7. Es lo mismo, lado más lado más lado más lado. Pero como yo sé que todos los lados son iguales, es más fácil poner 7 por 4 es igual a 28. Y hay otra fórmula de perímetro que me interesa enseñarles. Si me disculpan, voy a buscar mi borrador. No lo encuentro. Bueno, no, voy a seguir trabajando acá en la pizarra. Que es cómo averiguamos el perímetro del círculo, ¿sí? Por supuesto que ustedes ya se están imaginando que yo he tomado un compás y voy a trazar un círculo con compás, porque los círculos se trazan con compás, debe salir un poco ovalado. Nosotros cuando trazamos un círculo con compás, nos queda un puntito en el medio, un agujerito que es a donde yo pincho el compás, ¿sí? Entonces, para averiguar, como yo les dije, el perímetro de una figura como el cuadrado, como el triángulo, como el rectángulo y demás, yo puedo sumar todos los lados, puedo ir también haciendo multiplicaciones para cortar, pero la fórmula es básicamente siempre la misma, siempre tengo que llegar a sumar todos los lados. En el círculo, la fórmula que se utiliza es distinta. Y la fórmula del círculo es diámetro por pi. Y ustedes dicen, y acá la seño Caro se volvió loca. No. Fíjense, cuando yo trazo un círculo, y les contaba que me queda un puntito acá, si yo pongo una regla sobre ese puntito y uno el puntito de este lado con el de este lado, es decir, yo trazo una recta, acá, una línea, que pase por ese centro del círculo y que llegue a los puntitos de cada lado, a esta línea se le llama diámetro, ¿sí? Entonces, cuando a mí me pidan que yo averigüe el perímetro de un círculo, me van a tener que dar la medida del diámetro, ¿sí? Esto se llama diámetro. Vamos a suponer que en este caso el diámetro es de 3 centímetros, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay una letra griega, que es esta, que se llama pi. Y en matemática, pi equivale a 3,14. Ya más adelante, en el secundario, seguramente ustedes entiendan por qué en esta fórmula de perímetro se utiliza esta letra que representa esta medida. Pero lo que me interesa que sepan ahora es que para poder averiguar el perímetro de un círculo, ustedes van a tener que multiplicar la medida del diámetro de ese círculo, que en este caso es de 3 centímetros, multiplicarlo siempre por pi, por 3,14. Y lo que me dé va a ser el diámetro, el perímetro, perdón, del círculo. Vamos a hacerlo acá. 3 por 4, 12, me llevo una, 3 por 1, 3 y una 4, 3 por 3, 9.
9,42 centímetros. Siempre tengo que poner la medida, ¿sí? Y cuidado con eso, si está en metros, si está en centímetros. 9,42 centímetros es el perímetro de este círculo. ¿Cómo lo averigüé? Aplicando la fórmula de multiplicar su diámetro, que me lo va a dar el que me dé el ejercicio, el que me pida que averigüe el perímetro, por pi, que equivale siempre a 3,14. Espero que hasta ahí estemos claros.